Bueno, pues estamos ya de vuelta después de la tertulia y del fragor de la política y de todas estas cosas para, como les había dicho hace un momento, vivir una de esas charlas en los próximos minutos que yo, bueno, pues suelo decir que es una invitación a salir al recreo, ¿verdad? Nos vamos a salir ya un poquito de la política para hablar de otras cosas, desde luego, muchísimo más bellas, que tienen que ver con el arte, con la creación, con la creatividad, con la imaginación, con un montón de cosas vinculadas además a los centros de arte, cultura y turismo de Lanzarote. O sea que vamos a salir al jardín durante un rato largo y espero que lo pasemos muy bien y que nos enteremos de muchas cosas muy interesantes, porque además la persona que nos acompaña es Quino Falero, es el creador y el director del festival del que vamos a hablar, Festival Escena Lanzarote, pero es un hombre de larga y muy reconocida trayectoria en el mundo del teatro, en el mundo de televisión, de cine, de la escritura, en fin. Un auténtico placer, Quino, estar hoy aquí contar con tu presencia aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y muy bienvenido. Bueno, vamos a hablar del Festival Escena Lanzarote, que va a comenzar, tendrá 7 entregas, empieza en octubre, termina en marzo, y que tiene como escenario los centros turísticos. Vamos a empezar por el principio. Quino, ¿cómo nace, cómo se concibe esa idea de llevar arte, danza, teatro, etcétera, a los centros de arte, cultura y turismo de Lanzarote? Bueno, yo creo que es una cosa que no es nueva, o sea, que siempre se ha hecho, o sea, los centros realmente, de hecho, el epígrafe dice que son centros de arte, cultura y turismo, ¿no? O sea, y yo desde ese lado creo que es un concepto que siempre ha estado asociado a esos espacios. Yo siempre digo que nace de un lugar romántico, nace de mi relación con los auditorios, sobre todo con el auditorio de Jameos del Agua, donde yo en la adolescencia y cuando estudiaba aquí en Lanzarote, recuerdo haber visto muchas funciones de teatro ahí y de haber vivido mis primeras experiencias como espectador de teatro, y creo que, de hecho, siempre digo que fue ahí donde se forjó mi amor por este oficio. Entonces nace desde ese lugar. Yo he estado vinculado siempre, durante muchos años, a las artes escénicas, y últimamente había estado formándome también como gestor cultural. A partir de ahí, y por una cuestión laboral que de pronto me acerca bastante a las islas, yo habitualmente llevo 25 años viviendo en Madrid. Entonces, bueno, me vi aquí pasando más tiempo de trabajo en Canarias, y decidí presentar este proyecto a los centros de arte, cultura y turismo, y les interesó. Me dijeron que sí, que les interesaba el proyecto. Me encerré unos meses en casa a prepararlo, lo presenté y bueno, lo aprobaron, y estuvimos trabajando también unos meses en ajustándolo a las necesidades de los centros y cómo ellos abordan la programación cultural. Y el resultado, pues bueno, estamos a punto de comenzar a verlo, porque ya comienza el día 5 de octubre, empieza la primera representación y nada, ya estamos ahí a las puertas. Así es, y la primera empieza, porque se va a llevar arte a los Jameos, a la Cueva de los Verdes, al Museo Internacional de Arte Contemporáneo del Castillo de San José y también al Monumento al Campesino. Pero todo arranca en Jameos, en el auditorio, con Smash It, de la compañía Gandini Jungling. Bueno, y a partir de ahí un montón de propuestas, ¿no? Vamos a hablar de esta primera, porque todo esto ya, hay que decir que ya en centros turísticos está toda la información, los que quieran ampliarlo y ver fotos y ver vídeos y interesarse un poquito más, en la web de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, en Escena Lanzarote, hay un apartado específico. Pero cuéntanos un poco de este arranque del 5 de octubre de Smash It. Bueno, en principio, toda la programación del festival está pensada para que sea apetecible para un público mayoritario. Es decir, yo he querido que toda la programación sea lenguaje universal. Artes escénicas, pero que el lenguaje que se utilice, el idioma no sea un obstáculo para disfrutar del espectáculo.
porque mi intención desde el principio es que en las mismas actividades convivan el público residente y el público visitante. Esos que son los que utilizamos esos espacios, ¿no? Exactamente, Sí, ¿no? sí. Entonces toda la programación tiene esa, digamos, esa identidad. Y comenzamos con esta compañía, que es una compañía de circo contemporáneo, es una compañía británica, que han representado este espectáculo en más de 50 países, y es un espectáculo que está inspirado en las coreografías de Pina Bausch, que es una famosísima coreógrafa creadora alemana, que es bueno, artífice de los muy grandes cambios en la danza en el siglo XX. Y esta compañía se inspiró en el trabajo de Pina para realizar este espectáculo, que es un espectáculo a base de malabares. La compañía Gandini Juggling, su especialidad son los malabares, pero ellos trabajan el malabar contemporáneo siempre asociándolo a otras disciplinas escénicas. Y en este caso ellos trabajan con manzanas y con juegos de té. Y todo el trabajo gira en torno, pues eso, a unas escenas nostálgicas que ellos van recreando, hay humor. Creo que es un espectáculo donde la gente se puede divertir y también reflexionar, porque me parece importante que, aunque digamos que las propuestas están dirigidas a un público mayoritario, un público familiar incluso, a esta función pueden ir padres, públicos, ¿no? claro, todos los públicos. Me parecía importante que los espectadores más exigentes no se sintieran defraudados. Es decir, son espectáculos que están con una calidad artística bastante alta. Que al final el arte, en general, ¿no? Tiene ese último objetivo, o no sé si algunos lo colocan incluso en primer plano, ¿no? El de hacerte reflexionar, el de hacer pensar, el de transmitir algo más allá de, bueno, pues un espectáculo estéticamente atractivo y visualmente interesante, ¿no? Claro, el arte siempre te tiene que emocionar. Las artes escénicas evidentemente emocionan porque tú estás asistiendo a un acto en vivo donde los artistas están haciendo un espectáculo para ti, aquí y ahora, y eso es irrepetible. Sí, pero luego cuando te vas yendo para casa le vas dando vueltas. Exactamente, lo bueno es que salgas del teatro diciendo, pues mira, esta imagen, lo que me motivó, lo que me removió, o lo que me evocó, ¿no? Siempre que salgas del teatro hablando de lo que has visto y reflexionando en torno a lo que has visto, siempre es lo que perseguimos todos los creadores. Y el espacio donde se hacen estas obras, ¿no? Smashed en este caso, ¿condiciona el espectáculo o es al revés? O sea, ves el espacio y dices, no, ahí encajan estos, sí o sí, ¿no? Claro, un espacio tan singular como la cueva basáltica del Auditorio de los Jameos o la Cueva de los Verdes, te condiciona muchísimo las propuestas. De hecho, a la hora de elegir la programación he tenido muy en cuenta cómo ese espectáculo se va a empastar con el espacio de la roca, el espacio de la cueva. Eso lo he mirado mucho porque lo que quiero, lo que he querido a la hora de hacer la selección de los espectáculos es que la cueva multiplique la hermosura de alguna forma. Que sea, claro, que aporte, ¿no? Lanzarote tiene otros espacios escénicos, otros teatros. Había que buscar lo que Jameos en este caso aporta a la propuesta de los creadores y que esa propuesta se vea favorecida por el lugar, ¿no? Siempre yo creo que una de las cuestiones que más me ha importado, más me ha preocupado es perseguir ese motor creativo de Manrique, ¿no? De crear una simbiosis entre la naturaleza y el arte. Es decir, que el arte escénico en ese lugar de naturaleza se vea integrado, ¿no? Y se vea como una simbiosis. Así es, un protagonista más, ¿no? Bueno, hay que decir que la mayoría, bueno, ahora lo vamos hablando, pero la mayoría de las obras, de las posibilidades que tendremos serán dobles, que es algo, en principio, también novedoso. En Lanzarote, en las grandes ciudades, en muchos sitios, no solo 2 días, sino, como se dice ahora,
bueno, se ha dicho siempre, pero ahora se utiliza más, fleje de días, incluso de meses, ¿eh? Pero en Lanzarote no estamos tan acostumbrados, estamos más acostumbrados a que venga la compañía, pum, pum, y adiós, muy buenas. En este caso va a haber 2 pases, el sábado 5 de octubre a las 8 de la tarde y el domingo a mediodía, de prácticamente todas las obras, porque luego ya vamos a seguir hablando de espacio, si te parece, más que seguir un orden cronológico, porque Jameos también va a recibir Alicia y las ciudades invisibles, será ya en enero, 25 y 26, y Amur, el marzo, 26 y 29, creo recordar. Sí, marzo, sí, a finales de marzo. Bueno, en Jameos tenemos 3 espectáculos que, te digo, yo creo que yo estoy muy contento porque me parece que son espectáculos que van a quedar muy bien en Jameos y que la gente los va a disfrutar mucho. No tienen nada que ver uno con otro. Como decía, ahora empezamos con Gandini Juggling, este día 5 y 6 de octubre. Y luego en enero hay una propuesta de una compañía de Murcia que se llama Onírica Mecánica, y es una compañía que trabaja con múltiples disciplinas. Es un espectáculo, pues eso, multidisciplinar, ¿no? Donde se trabaja desde el teatro de gestos, las máscaras, el teatro negro, las proyecciones, el lenguaje multimedia, y es una versión de la historia de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, y una interpretación de esta compañía que también se ha representado en muchísimos países. Es un espectáculo muy bonito y donde se hace una revisión contemporánea del famoso personaje de Lewis Carroll, de la historia de Alicia. Y luego en marzo acaba el festival y acaba también en Jameos con una propuesta de una compañía maravillosa, una compañía vasca, se llama Marie de Jong. Es una compañía muy premiada. Ellos tienen, de hecho, el año pasado ganaron el Premio Nacional al Teatro de la Infancia y la Juventud. Hacen espectáculos familiar. Pero ellos utilizan las máscaras, el lenguaje de las máscaras. Sus espectáculos no tienen texto. Y en este espectáculo, Amur, que ya le digo, tiene todo tipo de premios, desde el premio Max a, bueno, hay muchísimos premios esta compañía porque el espectáculo es bellísimo. Cuenta la historia de amor entre 2 mujeres, que es un tema de LGTBI que a mí me apetecía también que pudiéramos tocar en esta edición del festival, y que también haremos funciones para escolares, tanto de Alicia como de Amur, con una propuesta pedagógica para que los chicos y chicas estudiantes puedan venir a disfrutar de la representación y puedan tener un contacto directo también con los artistas. Qué importante es eso, ¿eh? El crear no ya espectadores, sino gente que pueda amar las artes en general, a través pues, de eso, ¿no? de aprovechar pues, un evento de estas características y acercarlo a los más pequeños y que puedan palparlo, que puedan verlo y que puedan entenderlo, ¿no? Y eso es una de las probablemente de las grandes carencias del sistema educativo, ¿no? Bueno, ya nos metemos en camisas 12 varas, pero es mi especialidad. Es yo creo que una de las grandes carencias del sistema educativo es no relacionar la cultura con la educación. Sí. O sea, no se ha relacionado la cultura con la educación. O sea, y entonces, claro, si en la educación no involucramos la cultura, y al revés, en la cultura la educación, pues poco favor hacemos a la creación de público, y a generar una cosa que tanto echamos de menos, y no que es el espíritu crítico, que lo echamos muchísimo de menos esto. Luego al final, cuando llegamos a nuestras edades, votamos cosas muy raras, ¿no? Porque precisamente no hemos crecido con también espíritu crítico. Bueno, pues otro espacio, Cueva de los Verdes. O sea, si Jameos del Agua, a mí personalmente, si Jameos del Agua es un lugar, en fin, no hace falta explicar, que es de verdad absolutamente impactante y maravilloso ver cualquier cosa en la escena. La Cueva de los Verdes, en ese pequeño auditorio, es, en fin, no desmerece en absoluto. Yo he visto ahí algunas cuestiones, algunas representaciones, y es espectacular. Y ahí vas a llevar ópera, además con Pacho Corujo, que nos encantará
verlo, y también con la compañía Eduardo Guerrero. 2 citas Sí, en la Cueva de los Verdes lo que hemos programado... En noviembre y en diciembre. Sí, en noviembre, que será la siguiente cita que tendremos en el festival después de la compañía Gandini Juggling, tendremos en la Cueva de los Verdes a Pancho Corujo, con una propuesta que yo creo que es maravillosa. Yo estoy contentísimo con esta propuesta porque además para mí ha supuesto el encuentro con Pancho, al que no conocía y con quien me siento absolutamente encantado porque es un creador estupendo y una persona muy inquieta y bueno, le conté el festival y enseguida surgió la posibilidad de poder hacer este proyecto especial para el festival, que es hacer en la Cueva de los Verdes es que no quiero decir una ópera porque claro, es un espectáculo de una hora de duración, sabes que en la cueva los espectáculos no deben durar mucho por las condiciones del propio lugar. Entonces hemos hecho una fusión, ¿no? Una fusión de exactamente dos partes, ¿no? de 2 óperas. Sí. De 2 óperas relacionadas con el mito de Fausto. Claro, ahí adentro eso pega muchísimo. Claro, exactamente. Fausto, de Charles Gounod, y Mefistófeles, de Arrigo Boito. Y entonces Pancho ha hecho una dramaturgia con diferentes piezas de una ópera y otra para contar la historia de Fausto, ese hombre que pues vendió su alma al diablo. Y claro, que ocurra en la cueva tiene todo el sentido. Por un lado, la ópera, porque la cueva sí tiene una característica que todo el mundo identificamos, es la acústica, ¿no? La peculiar acústica que tiene el auditorio de la cueva. Y luego, por otro lado, que sea Fausto dentro de una cueva, ¿no?, subterránea, que nos aporta, pues eso, Bueno, Serrat dijo que nunca había estado más cerca de Pedro Botero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues es el inframundo, ese infierno, ¿no? Yo creo que ya lo aporta el propio espacio, que va a jugar un papel muy importante. Es un espectáculo que yo recomiendo muchísimo porque va a ser precioso. Pero espérate, párate ahí. Recomiendas muchísimo, desde luego que sí, pero es una frase que empieza por ópera. Sí. Ahí quería llegar, es decir, cuesta adentrarse en el mundo de la ópera en general, pero que a lo mejor es un buen momento para picotear, ¿no? Yo creo que sí, que para aquellos que no se han acercado a la ópera porque consideran, pues tienen prejuicios o valores preconcebidos sobre la ópera. Yo creo que es un buen momento, es una buena ocasión para acercarse a la ópera. Además con Pancho, que lo conocemos todos aquí. O sea, claro, sí, son 4 cantantes son 3 cantantes y un pianista. Y yo creo que la selección musical es un tipo de música que entra muy bien porque está muy bien contado y todo el mundo más o menos conocemos la historia de Fausto, ¿no? De lo que le pasa, ¿no? Y yo creo que es una música tan bella, tan bonita, que escucharla ahí y tener a los intérpretes tan cerca, ¿no? Porque al fin y al cabo el auditorio de la cueva tiene un aforo más pequeño y en consecuencia pues es una relación más íntima, ¿no?, entre los espectadores y los artistas. Sí, se crea una gran complicidad. Sí. Y por eso decía que es probablemente aquellos que tengan prejuicios en torno a la ópera, aquí tampoco la hemos visto tanto, ¿no?, desde luego, pues es un buen momento para yo creo que sí, tomarse en dosis pequeñas y a partir de ahí, oye, pues igual nacer interés. Y otra propuesta en la cueva es muy distinta, hay palo flamenco a tope, ¿no?, para exprimir ahí bien el tablao. Claro, exactamente. Y luego en diciembre tenemos a la compañía de Eduardo Guerrero. Eduardo Guerrero es uno de los bailadores que está despuntando ahora en el flamenco y está haciendo cosas interesantísimas, con mucha fusión también con otras disciplinas, con la danza contemporánea, y es un tío muy interesante. Y a Eduardo le hemos pedido que adapte su espectáculo Faro. Faro es un espectáculo que Eduardo crea en torno a la poesía de los faros, ¿no? Él es de Cádiz y bueno, su relación con el mar es muy intensa, y creó este espectáculo y ha hecho una adaptación para la cueva, para el auditorio. Y bueno, Eduardo es un bailador maravilloso, es un estilo increíble,
de danza flamenca y viene acompañado pues por su guitarrista y sus dos cantadores, que creo que va a ser una noche, 2 noches haremos también, que serán muy apetecibles también por el espectador, porque ver ahí en ese espacio como la cueva, yo siempre digo que me recuerda a los espacios de Granada, de esos espacios también en cuevas, ¿no? Donde los flamencos bailan. Y creo que aquí tenemos un lugar como la cueva de los Verdes, donde el flamenco de pronto sentir esa potencia, ¿no? Y esa intensidad en el movimiento y en el cante, en un lugar como la cueva puede ser también muy interesante y muy apetecible y para el los propio espectadores. creador, para el propio artista, ¿no? O sea, verse metido allí, aquello tiene que ser igual que en Jameos, igual que en la cueva. Se ha dicho mucho, que luego los artistas quedan absolutamente sobrecogidos. Y eso también, como canario, pues llena de orgullo y satisfacción, que diría el otro, ¿no? Sí, sí, no, desde luego yo creo que el disfrute es también lo sienten mucho los artistas, porque no es común, como dices tú, actuar, representar en un espacio tan singular como estos espacios que estamos describiendo. No siendo el director, el resto disfruta. Exactamente, los artistas, el público, la prensa. Yo confío llegar ahí también disfrutando mucho y ahora de momento estoy bastante estresado con todos los preparativos, pero bueno, feliz, muy feliz. Y tanto, bueno, porque además las propuestas son, como ven, absolutamente maravillosas. Y nos quedan 2 que se celebran en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo del Castillo de San José, una, y en el Monumento al Campesino la otra, que tienen ya que ver con en fin, recrear esos cabarets donde la gente pues iba y cenaba, tomaba algo y tal, mientras sucedía algo a su alrededor, ¿no? Sí, la idea era, desde el primer momento, ampliar la representación a espacios que no fueran teatros. Es una tendencia que ocurre en los últimos años, sacar las representaciones de los teatros, de los edificios de los teatros, y hacer representaciones en otros lugares que no lo sean, ¿no? Eso es una tendencia muy común en los últimos años en las artes escénicas. Teniendo estos espacios tan singulares y también espacios con escenarios, porque el propio restaurante del Campesino Manrique creó ahí un escenario, un espacio, ¿no? Sí. Con lo cual tampoco estamos demasiado alejados para lo que se creó. En ese sentido, queríamos abrir en la programación de esta edición a otros espacios de los centros de arte, cultura y turismo que no fueran los auditorios. Y en ese sentido propusimos 2 espectáculos. Uno para el Campesino, que es un espectáculo que tiene relación con la identidad de la propia Casa Museo, que es un espacio dedicado a la cultura tradicional. Entonces quisimos dedicarlo que este espectáculo tuviera relación con la cultura tradicional de otro lugar. Como en Canarias tenemos una comunidad india establecida desde hace muchos años, muchas décadas, queríamos que dedicarle esta primera edición a la comunidad india y traer un espectáculo de tradición de artes escénicas indio para representar. Claro, estamos hablando de espacios que no solo tienen escenarios, sino también tienen un servicio importante y de mucha calidad en la restauración. Y era bueno y conveniente para el festival combinar y hacer una propuesta un poco más transversal, de modo que combináramos la representación con una cena, en este caso, ¿no? En el caso del Campesino se ha diseñado un menú con guiños a la gastronomía india, para poder disfrutar después del espectáculo. Entonces yo creo que puede ser una noche bastante completa para el espectador, ir a ver a la compañía, son dos músicos indios, y Mónica de la Fuente, que es una bailarina nacida en España, pero con un gran trabajo sobre las artes escénicas de la India. Y hará un espectáculo que se llama Bhakti, es un espectáculo para una bailarina y 2 músicos. Y allí, pues bueno, después del sonido del sitar y de la danza india, podemos cenar con aromas de ese lugar y en un entorno que es, claro, pues un entorno puramente tradicional canario, que yo creo que esa combinación va a ser muy, muy apetecible. Y en ese sentido, en el Castillo de San José, en febrero, tenemos también una propuesta similar.
En ese sentido, lo que queríamos es que el Castillo de San José, al ser un museo de arte contemporáneo y estar relacionado con una programación más golfa, digamos, se hacen conciertos de jazz, DJs que van a ese espacio, y queríamos hacer ahí una propuesta, pues es un pelín más golfa, y traemos un espectáculo de cabaret, que es una compañía a Geografía, Julia de Castro, una cantante y un contrabajista, que tienen un espectáculo muy, muy bonito, donde el público se va a reír, va a disfrutar, y bueno, es un espectáculo de cabaret que también combinaremos con una cena en el restaurante del MIAC. Bueno, les hemos dado muchísimos datos, pero que no se me apuren. Todo está recogido en la web de los centros turísticos, es muy fácil encontrarlo, Escena Lanzarote, y allí ir viendo las fechas, viendo incluso vídeos de las obras, ¿no? Síntesis, leerlo y demás, y al mismo tiempo pues ya adquirir las entradas, porque ya la inmensa mayoría de estos espacios ya la entrada está habilitada, ¿no? Ya puedes directamente adquirir entrada online y reservarlo, para que luego no digan, es que quería ir a los jameos y resulta que nada más que caben 500. Bueno, aparte de que hay dos funciones, ¿verdad? Siempre es bueno coger el sitio que a nosotros nos interese más. Así que no se dejen dormir, y no obstante, conforme se acerquen las fechas ya iremos aquí también contando pues qué es lo que viene en nuestra habitual agenda, para, en fin, disfrutar de lo que queramos o de todo este primer Festival Escena Lanzarote. Digo lo de primer, y tú también has citado lo de la cena de Monumento Campesino, que en esta primera edición lo queremos dedicar a la India, porque esto nace con la vocación de quedarse todos los años, ¿no? Será también responsabilidad nuestra que eso suceda y de los políticos, pero sí, no, de hecho, vamos, quiero decir, un proyecto no puede nacer con intención solamente de convertirse en una cosa anecdótica. Claro. O sea, la idea es que dotemos durante el festival de programación en torno a las artes escénicas estos espacios para ir tratando de ofertar no solo a la población residente, sino también a los visitantes de una programación cultural apetecible, para que el turismo no solo sea un turismo que sabemos que siempre hemos perseguido, el turismo cultural, el turismo con inquietudes, sobre todo fidelizar que los vayan más eventos, allá, exactamente. que sepamos que aquí todos en este caso, entre septiembre y marzo sucede esto, que igual que sabemos que en mayo hay Ironman, sí o sí. Claro, bueno, pues estaría muy bien que supiéramos. Y de alguna forma Lanzarote se proyecta al mundo de ese modo, o sea, Lanzarote se proyecta al mundo como un lugar donde el arte y la naturaleza conviven, y yo creo que la naturaleza está ahí y el arte tenemos que ir. Y esos espacios los diseñó Manrique precisamente pensados en eso, y no en vano les puso y exigió que así fuera, y que nosotros lo comunicáramos así siempre: centros de arte, cultura y turismo. Exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que las artes escénicas han tenido un lugar que no es tan fácil, porque quiero decir, es más fácil de pronto programar música o programar artes plásticas que continúan en la programación y es necesario, pero las artes escénicas se habían visto un poquito más relegadas. Sobre todo también porque tuvimos que hacer unos arreglos en los jameos que nos llevó no sé ni cuantísimos años, pero bueno, afortunadamente ya está el espacio recuperado y lleno de contenido, y de un contenido, en fin, que ya nos apetece mucho verlo, ¿no? Kino, pues muchísimas gracias por acercarnos a este festival, y muchísimos éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por interesarse por el proyecto, y confío en verlos a todos en el teatro, y que disfrutemos y aplaudamos mucho. Más de uno nos va a saber. Muchas gracias. Lo dejamos aquí por hoy, por esta semana y por unos cuantos días, porque el lunes es fiesta, recuerden, los Dolores es este domingo. El lunes no venimos, el martes estamos de vuelta. Este es un fin de semana de romería, de verbena, de baile del romero, de no sé cuántos y tal. Pues lo que siempre les digo, el martes cuando volvamos, ojalá seamos como mínimo los mismos, si puede ser alguno más lo celebraremos, pero sobre todo ninguno menos. Así que precaución. Hasta el martes, buenas tardes.